Muy buenas tardes, amigos televidentes. Víctor Erasme, quien les habla, Silvio Erasme Peña, en otro programa Punto a Punto, analizando la situación nacional. Y hoy podríamos decir que hoy es el día del terremoto. El día 5 no de propiamente el terremoto, porque no hubo destrucción, sino del sismo, del movimiento, de la tembladera de tierra. Porque después que tembló y que nos sacó a todos de la cama, ha habido 20 réplicas. Que son normales. Sí, claro, tiene su secuela todos los temblores de tierra. Naturalmente, nosotros que estábamos esperando durante mucho tiempo ese terremoto no, porque no hay destrucción. Ese temblor, sentimos una honda satisfacción de que haya sido tan benigno. Así es. No hay muertos, no hay heridos, no hay destrucción de viviendas ni edificios de manera importante, y yo diría que hizo menos que aquel de Balaguer del 78 que afectó la Biblioteca Nacional, una columna de la Biblioteca Nacional. Así es que démosle gracias al Señor por habernos preservado, porque un terremoto a esta altura del juego habría sido catastrófico, no solo para la fe del público, la fe en el proceso político y económico, sino también para la población que ve en las próximas elecciones una manera de cambio, una manera de que un sector deje el poder y otro lo asuma, e incluso internamente dentro del PLD, y por lo menos no tenemos ese dolor, porque que la muerte de personas sorprendidos en sus propios hogares a las 5 de la mañana, 5:31 exactamente, cuando la gente se está preparando para ir a trabajar. Cuando o está durmiendo. Muchos están durmiendo, exacto. Una buena parte está durmiendo. Es una situación casi milagrosa, muy en contraste con el temblor de tierra de Haití de hace 2 años. Del 12 de enero. ¿No? Sí, hoy estamos a 5, sí, con una diferencia de 7 días. 2 años, una diferencia de 7 días para los 2 años. Para los 2 años. Así es. Y hay que decir, don Silvio, que desde el terremoto del 2010 en Haití, del 12 de enero que mencionamos, en los últimos 3 años prácticamente han empezado con grandes terremotos, claro, guardando la distancia. Recordemos Haití. Aquel fue un terremoto, este fue un temblor. Este fue un temblor. Me refiero a Haití del 12 de enero, también el 27 de febrero me parece que fue el terremoto de Chile. Eso fue en el 2010. No en el mismo año de Haití. Exactamente, en el 2010. Ahora, en marzo del año pasado fue el terremoto de Japón. Sí. Y ahora tenemos este temblor aquí. O sea que los últimos 3 años yo quisiera que han empezado con un movimiento telúrico de cierta importancia. No deje tranquilo siquiera por 100 o 200 años. Ojalá. Vamos a ver lo que dice el departamento de sismología de la UAS, que parece que no se prestó muy rápido a reaccionar y tuvo el propio rector que llamar a los medios de comunicación. El señor Fabrillé, situado en la parte donde interactúan las placas norteamericana y Caribe, también presenta internamente una serie de fallas geológicas importantes capaces de generar sismos significativos. Lo que llama al pueblo dominicano a prepararse, a tener que prepararse, tomando en cuenta esta situación, esta realidad. La República Dominicana es un país sísmico, no lo podemos ignorar, y sismos importantes, sismos grandes, y por lo tanto tenemos que prepararnos para que si es un evento grande sucediere en cualquier momento, el impacto sea lo menos posible. Eso es lo importante, don Silvio. En el 1842 hubo un enorme terremoto en Puerto Príncipe, en Santiago y en La Vega. Fue aquel terremoto que destruyó La Vega. Por eso lo de la Vega Vieja, don Silvio. La Vega Vieja. Yo la conozco, la Vega Vieja, y conozco el viejo Santiago también.
y quedan nada más restos de edificaciones. De todas maneras debemos sentirnos satisfechos, no nos afectó después. En el 1944 hubo otro, 44-42, hubo otro enorme sismo aquí. Claro. Algo importante, don Silvio, también es que lo hemos visto en otros países, que es lo de llevarle la orientación correspondiente a la ciudadanía para que sepa cómo debe actuar en caso de que sea sorprendido por un movimiento telúrico de mucha capacidad. En la misma proporción en que se hace con los ciclones. Exactamente, porque lo acaba de decir el licenciado, el señor Eugenio Polanco. Nosotros somos un país que estamos sísmico, un país, exacto, que podemos ser afectados por un sismo de mucha categoría en cualquier momento. Entonces es interesante que en las escuelas, en los colegios, se dé la instrucción correspondiente a los jóvenes, a las personas, para que sepan qué tienen que hacer en caso de que ocurra una situación de esta naturaleza, que nadie la quiere, pero que están ahí, pueden ocurrir en cualquier momento, don Silvio. Eso no es que tú quieras o no quieras. Exactamente. Son situaciones que escapan totalmente. Como respirar toda la mañana. Exacto. Y escapa al avance de la ciencia, que ha avanzado mucho y nos ha protegido, por ejemplo, de muchísimas enfermedades que antes causaban estragos y ahora prácticamente están erradicadas, pero con relación, cuando se trata de asuntos de la naturaleza, prácticamente solo nos queda tratar de prevenir cuando sucede el suceso. Esa es la en realidad. El pueblo de Ocoa, algunas edificaciones presentan agrietamientos menores sin daños de consideración. No hay daño estructural, que es lo peligroso. Sí. El temblor provocó el agrietamiento de locales y viviendas del municipio de San José de Ocoa, entre ellos la Junta para el Desarrollo de San José de Ocoa tiene varias grietas. Restaurante Baco, ubicado en la calle 16 de agosto, tiene agrietamiento en toda la fachada. Corporativa Sureña, agrietamiento en sus paredes delanteras y traseras. Templo Evangélico, Asamblea de Dios, localizado en la avenida Canadá número 33, presenta roturas en las paredes tanto en la parte delantera como en su interior. Quinto, vivienda localizada en la 16 de agosto número 115, roturas de gran magnitud, graves en toda la casa del primer nivel. La propietaria responde al nombre de Noris Castillo. Antiguo Hotel Las Vegas, agrietamiento grave en su estructura física, de su primero y segundo nivel, tanto en la parte frontal como en los laterales. Hotel El Balcón, Avenida Canadá, agrietamiento de su escalera principal. Y oficina del Distrito Educativo 0303, calle Ezequiel Pimentel, que tiene agrietamiento en su estructura física. Estas evaluaciones fueron hechas por el Cuerpo de Bomberos de Ocoa. Bueno, don Silvio, y también tras el movimiento que tuvo su epicentro a unos 17 kilómetros del municipio de Ocoa, tengo entendido, o sea, informaron las autoridades, quiero decir, corrió el rumor de que podría producirse algún tipo de tsunami. Tsunami con un terremoto interno sobre tierra. ¿No? No había ninguna posibilidad. Porque hay que explicarle a la gente que lo que hace el tsunami es el terremoto dentro del mar. Es el desplazamiento de tierra abajo del mar. Debajo del mar, que provoca una onda expansiva. Provoca una onda expansiva que provoca... de varios metros, que puede llegar a... Claro. Que puede cubrir esa... La sección El Pinar, Distrito Municipal El Pinar de San José de Ocoa, se encuentra incomunicado a consecuencia del temblor de tierra de 5.2, dice aquí, grados en la escala de Richter. De acuerdo con el COE, varios locales y viviendas del municipio San José de Ocoa sufrieron efectos. La otra noticia dice:
15 réplicas, ahora son 20, de sismo desde las 5:35 de hoy. Dice el Instituto Sismológico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es decir que ya tenemos una información general de lo que sucedió otra vez con... Se acostarán la gente tranquila esta noche. ¿Eh? Bueno, yo sé que muchos van a dormir con un ojo abierto y otro cerrado. Y unos cuantos tragos apechugados. Por si acaso tienen que moverse rápido. Señores, la Fiscalía Egipcia pidió la pena de muerte para Hosni Mubarak. Así es. Por las muertes que se produjeron en las manifestaciones. Va a correr el mismo camino de Saddam Hussein. Bueno. La presidencia a la horca. A la horca. Es muy posible, es muy posible, don Silvio. Hay que entender que los países de esa zona tienen unas leyes, unas legislaciones a veces muy radicales. Y un listado de reivindicaciones muy largo. No, que le da la vuelta a la tierra. Claro. Y no solamente, no solamente Hosni Mubarak puede correr una suerte negra tras la conclusión de ese juicio, sino algunos de sus familiares también, incluyendo hijos del ex dictador egipcio. Claro, porque si lo matan a él, no pueden matar a los hijos. ¿Qué pasa? Bueno, pero ese es el grito de la comunidad egipcia. Así es. Vienen matando gente y gobernantes desde cuando los faraones. La DNCD ocupó 132 kilos de cocaína en Villa Altagracia en un camioncito, pero no han encontrado todavía a los dueños de la cocaína o a los traficantes de la cocaína. Porque tenemos el video. Ok. Dice tu amigo Héctor Guzmán, el vocero de Hipólito. El vocero de Hipólito, ahora dice del PRD, que es una cosa diferente. Que al gobierno no le importa el destino de la población, por lo que gasta más dinero del que le entra. Eso quiere decir que el gobierno está aumentando un déficit de lo que se llama un déficit del presupuesto común, del presupuesto legal. Todo lo que gasta el gobierno son partidas asignadas por el presupuesto. Exacto. Si aumenta, reduce o transfiere, eso es un delito. Y yo no creo que eso esté ocurriendo. Ellos dicen que el gobierno está gastando más. Ya el otro día, su eminencia reverendísima, Monseñor Arturo Martínez Moya, denunció que el déficit en cuenta corriente, que es lo que se llama el dinero que le entra diariamente al gobierno, tenía un déficit de 60,000 millones de pesos. Y él preguntaba con qué se va a cubrir, con endeudamiento con el Banco de Reserva y la banca local, o lanzarán un nuevo paquete de pagarés soberano, bono soberano. Eso es lo que él se pregunta. Son 2,000 millones de dólares. O 1,000 y pico. 1,000 millones, sí, de dólares. 1,000 y pico, pero si ponen 1,000 millones más y se lo van a arrancar de la mano. ¿Por qué? Porque la República Dominicana está en una posición privilegiada en el proceso económico mundial. Así es. Y dice la CEPAL, lo leo aquí en el periódico El Nacional, dice: Venezuela es el segundo país de América Latina donde más se ha reducido la pobreza en los últimos 12 años
y solo está por detrás de Ecuador, ¿no? Que entre 1991 y 2010 redujo la pobreza en un 26.4%. El otro, ¿verdad? Ecuador, República Dominicana la redujo, fue de un 5.3%. De un 47 a un 41 más o menos. Que bajó de un 47.1 a un 41.4. Es decir, es el tercer país con más dinámica de redistribución de la riqueza. Podríamos estar en contra del PLD, en contra de Leonel, en contra de Danilo Medina, pero usted no puede decir que lo que es no es. Fájese a buscar los votos donde están los votos y convence al pueblo de que el gobierno miente, si puede. Esa es la idea Pero de la eso, oposición. pero eso sí puede. Claro. Y esos datos, don Silvio. Y estos datos son terribles para toda esa gente de la oposición en Venezuela. ¿Por qué gana Chávez? Porque le dio un destino. Así es. ¿Por qué ganó Cristina con 54% de los votos? Porque la gente humilde recibió una pensión, que es lo que a Hipólito no le gusta que haga Leonel con el plan de la tarjeta. La solidaridad. El plan solidaridad le va a hacer un hoyo a Hipólito. Porque es un dinero que llega ahí. Túquiti. Claro. Tiene gas, tiene alimentos, y qué otra cosa, y electricidad. Son tres factores vitales para una ama de casa pobre que manda a sus hijos a la escuela toda la mañana y que en la escuela le dan un desayuno escolar. 1.520.000 muchachos comen desayuno escolar todos los días. Así es. Y con relación, don Silvio, a lo del déficit del presupuesto, que la Comisión Económica del PRD ha venido señalando que el gobierno ha violado los topes que se ha propuesto. Sí. Lo importante es si ese déficit es manejable con relación al crecimiento de la economía y al Producto Interno Bruto. Tú no me oíste decir el otro día del llamado circuito minero de Cotuí. La Parcon Bridge está recuperando su producción. El monte, la minera esta que está exportando cobre, está aumentando sus exportaciones e incluso oro. Y Barrigor comienza después del semestre, después de junio, a producir a exportar. Y el gobierno tiene una gama de opciones con esos dólares que van a entrar por la venta de petróleo, que está casi a $1.500 la onza, que puede renegociarlo todo, puede renegociar una reducción en la parte que le corresponde a Falcon Bridge y un aumento coyuntural para el Banco Central. Y entonces, ¿de qué estaremos hablando? De que hay una dinámica económica que le permite. Exacto, esa es la idea. Tanto al presidente Fernández como al candidato Danilo Medina ofertar cosas tangibles. Exactamente. ¿Verdad? Claro, porque lo importante es eso, saber cómo se va. Los presupuestos casi siempre se manejan con el déficit. Cuando tú ves que están se jugando, estipulan con un déficit. Cuando tú ves que están jugando tanto el gobierno con el presupuesto, es porque ellos están seguros de lo que viene. Claro. No solamente del financiamiento del Fondo Monetario, y el Fondo Monetario también está consciente que tan pronto entre entre Barrigor, ya la República Dominicana
inspira. Lo importante, don Silvio, también es que la ciudadanía tenga la correspondiente explicación del gobierno. Y la información. Sí, y Sí, eso es lo que tú dices. Sí, porque el PRD lo que señala es que el déficit acordado era de unos 31.000 millones de pesos, y el gobierno prácticamente... De un 2 a un 4. Exacto, el gobierno prácticamente lo que ha hecho es que lo ha duplicado. Dice Martínez. Dicen los economistas del PRD. Por eso le digo que... El gobierno todavía no ha dicho. Por eso digo que sería bueno tener la correspondiente explicación del gobierno en cuanto a ese tema. Hay una noticia que tú tienes que tener muy en cuenta. El presidente dijo ayer a los periodistas, ayer, a los periodistas que invitó a comer en el Palacio, que iba a construir de aquí a agosto 200 escuelas. Sí. ¿Tú sabes lo que son 200 escuelas? Son muchas escuelas. Es verdad que necesitamos 20.000, pero tú tienes que comenzar por una. No, claro. Es un esfuerzo serio y es un esfuerzo social de importancia, sobre todo cuando los dos candidatos han dicho que van a aumentar el 4% del PIB a la educación y van a hacer tanda corrida. Exacto. Si no tienen las aulas, ¿cómo hacen la tanda corrida? No, tiene que ser un plan bien estructurado precisamente para que contemos con el espacio Nos referimos físico. a la promesa tanto de Hipólito como de Danilo de que los muchachos entren a las 8 de la mañana y salgan a las 4 de la tarde. Que deberá ser, don Silvio, de todas maneras a partir del 2013, porque ya de aquí a que uno u otro... Cuando ellos entren y el año lectivo acabó. Ya prácticamente se ha acabado el año. Así es. Y dice también aquí que el sector minero es el que lidera, ¿entiendes? El factor de inversión extranjera. Después que evalúan su yacimiento, con razón decía el otro día el director de minería que era oportuno que se crearan nuevos incentivos para las compañías que exploran petróleo y que tienen permisos en el país, y que la que no le interesa que lo dejen los permisos y se busque a otras personas. Pero algún chin de petróleo aparece, ¿verdad? Y hablando de petróleo, don Silvio... Vamos a la pausa. El petróleo está hoy a 102,96. Subió un 4%. Pero no va a aumentar la gasolina. La economía norteamericana está creciendo, amigo. Así es. Y ahí tú nada más tienes que decirle a Mick Romney, el candidato republicano que ganó por 8 votos. El caucus de Iowa. El caucus de Iowa, que apunte para otro lado. Si esa economía empieza a remontar, a Obama nadie lo podrá destronar. Así mismo es. Dicho en verso. Rimó, don Silvio. ¿Qué fue lo que dijo Obama hoy? Bueno, Obama en un discurso anunció hoy, don Silvio, una reducción de 450.000 millones de dólares en los próximos 10 años en el presupuesto del Pentágono. Eso representa unos 45.000 millones de dólares al año en los gastos militares de los Estados Unidos. Ya algunos analistas se adelantaron a señalar que esto va a provocar mucha controversia en los Estados Unidos, pero Obama también en su discurso aclara de que el ejército norteamericano seguirá siendo el más poderoso del mundo, no el más numeroso, el más poderoso del mundo. Pero los Estados Unidos antes, para bombardear en algún lugar, tenía que mandar un hombre. Ya no. Ya lo hace con un avión teledirigido, un dron de estos. Vacío, un dron. Así es. Un avioncito que lo dirigen desde aquí, desde los Estados Unidos. Así es. Precisamente, don Silvio, Obama hablaba de especializar más la tecnología para poder prescindir de hombres. Y exactamente, reducir el ejército, y además de eso, poder también reducir el presupuesto, como ya decíamos. Ahora el petróleo parece que va a subir por las tensiones del estrecho de Hormuz. Ya hablaba usted ayer sobre eso. Yo hablé ayer, hoy tengo datos adicionales. Se me quedó un trabajo
sobre Mossadegh, que fue el primer ministro que en el 1952 quiso nacionalizar el petróleo iraní, que lo explotaban los ingleses, y eso le costó el puesto. Repusieron al Shah de Irán, que tuvo como 15 o 20 años ahí cogiéndolo suave. Terminó muriéndose, le fusilaron todos los generales y el ayatollah Khomeini controló desde entonces la revolución iraní, que tomó como rehén la embajada de los Estados Unidos con 200 personas dentro durante el gobierno de Carter, y que ese hecho también le costó la reelección a Carter cuando vino Reagan. Así es que mañana se lo traeré, pero no creo que a Irán le convenga esa confrontación, pero tampoco creo que a los Estados Unidos le convenga. Ni al mundo, don Silvio. Ni a nadie. Así es. Va a subir el petróleo, va a haber mucho dolor y etcétera cosas que se añaden. Mire, señores, el periódico acento.com.do publica una intrigante información hoy. No intrigante porque sea falsa, sino que crea intriga, se preocupa a la gente. Y se lo voy a leer. Fuerzas Armadas, ese es el título, callan sobre desvío de 13 millones de dólares de los dineros que se utilizaron para la compra de los aviones Tucano. Es intrigante. Siempre se dijo eso. Y dice que 9 días antes de la destitución del general Peña Antonio como ministro de las Fuerzas Armadas, fueron traspasadas 2 partidas de 9 y 4 millones de dólares en el mes de agosto de 2010. Traspasadas. Sacadas de un sitio y pasadas a otro. Pero el Ministerio de las Fuerzas Armadas se mantiene renuente a ofrecer detalles del uso dado a 13 millones de dólares transferidos de la cuenta para el pago de los aviones Super Tucano a esa institución en agosto de 2010. Los recursos fueron desviados y utilizados durante la gestión del exministro de las Fuerzas Armadas, Mayor General Rafael Peña Antonio, actual asesor militar del presidente Leonel Fernández, supuestamente para pagar deudas contraídas con empresas suplidoras. ¿Suplidoras de qué? ¿De aviones? ¿O de otra cosa? Bueno, al amparo de la ley 200-04 de libre acceso a la información pública, acento.com.do ha solicitado a ese ministerio los pormenores sobre el uso dado a los referidos fondos, pero a 3 meses de la solicitud las autoridades militares no han dado respuesta alguna. Y no entiendo por qué, don Silvio. Porque no quieren decir dónde están. Porque es lo que se asume, ¿no? Claro, no, y si habla de que fueron un dinero que estaba dispuesto, destinado al pago de los aviones Super Tucano, pero tuvieron que utilizarlos en otros compromisos de las Fuerzas Armadas, se supone que tienen que dar las explicaciones correspondientes. Ya recuérdense que tenemos la ley 200-04 sobre el libre acceso a la información pública. Y son 13 millones de dólares. ¿Cuántos millones? Eso es mucho dinero, ¿no? La portavoz de la coalición Digna, que demanda del gobierno un 4% del PIB para la educación, aseguró que aún hay tiempo para otorgar un mayor presupuesto a la educación. María Teresa Cabrera, la profesora, informó que si así lo quisiera, el gobierno puede aumentar con una modificación de la ley del presupuesto 2012 el monto destinado para la educación y llevarlo de un 2.46 a un 4% del Producto Interno Bruto. Se va a quedar esperando, mi amiga María Teresa.
aunque pudiera ella tener razón, don Silvio. Ella, no, ella tiene razón, Así pero Leonel tiene obstinación. Otra rima tuya. Me vino medio poético hoy, don Silvio. Ahora le atribuyen a Hipólito, a Danilo, le están preguntando por la renuncia de Taina Gotró. Y Danilo, que fue al aeropuerto a llevar a su esposa y sus hijas que iban a España, les dijo: déjenme tranquilo, que estoy en tregua política. Porque esa papa está dura. Claro. ¿Cómo tú ves la campaña? Bueno, todavía estamos, como usted decía, todavía no se ha reactivado completamente luego de el receso navideño, pero parece que va a ser encarnada la lucha entre los dos principales candidatos. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el programa de César Medina? ¿Qué pasa en el programa de Yo veo que se fue uno para el 15. Bueno, ¿Cómo que se llama el muchacho este que viste con la corbata extravagante? ese es Omar. Geomar, no recuerdo el apellido. Geomar se fue, yo lo vi esta mañana en el 15. No sé. ¿De Bueno, verdad? mejor oportunidad. No voy a mentir, yo soy amigo de César, le tengo mucho respeto y ojalá repare Su grupo. su grupo, porque él es un luchador, ha conseguido muchas cosas, pero las ha conseguido buscándolas. Así mismo. Y, Trabajando, don Silvio. mira, hay una institución, déjame ver cómo está esto aquí. Hay una institución que se llama Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructuras y Edificaciones. Muy largo ese nombre. Demasiado largo. ONESBIE, presidida por un señor Freddy Santana. Y recomienda una serie de medidas para enfrentar un sismo. Como está muy reciente, diríamos que latiente el sismo de esta mañana, sería muy bueno que la gente busque este tipo de información que está en el digital almomento.com. .net. No, perdón, almomento.net. Y esa información contiene sugerencias, es una guía para usted preservar su vida y sus bienes en una emergencia como la de esta mañana. Yo les sugiero que vayan ahí al momento.net y se lean esa información, la saquen de la computadora, la guarden y désela a leer y estudiar a todos los miembros de su familia. Con la palabra no se hiere a nadie físicamente. Y nosotros tenemos que expresar, Víctor, nuestra solidaridad con Joana Pérez. Así es. Una hermosa y efectiva, inteligente reportera del Canal 16 que fue agredida esta mañana por un escolta del candidato presidencial del PRD. Y no es nuevo el asunto. El otro día vi que renunció uno del Canal 7 por eso. Gilbert Guzmán. Gilbert Guzmán. Y aquí, en una situación que también pasó con un periodista del Canal 16, Edmundo Ledesma. Edmundo Ledesma, veo que también fue acosado por un miembro de la seguridad de Mejía. De alguna manera se le estaba impidiendo realizar su trabajo de reportero. Claro. Y uno no puede culpar a Hipólito la primera vez. Todavía lo puede comprender la segunda vez. Pero no se puede admitir la tercera vez. Claro que no. Porque entonces es una actitud reiterativa. Claro. Y la gente de Hipólito sabe que eso no se puede hacer, ni se debe hacer, sobre todo en contra de una dama. Así es. Porque no solo le empujaron, sino, dame el video, sino que también la tiraron al suelo. Ya cayó al suelo. Míralo ahí. Este es el video. Ahí están los periodistas tratando de...
Que me empujaron, me quitaron el micrófono y me empujaron. ¿Y por qué lo primero que atiendan es quitar el micrófono para que no se oiga qué? No entendí. Es un abuso. Claro. Un abuso absolutamente incalificable por parte de la escorta de Hipólito Mejía. Sí, que obviamente, don Silvio, Y como van ya 3 incidentes iguales, ¿verdad? Dos incidentes. Uno sí. tiene que coincidir en que se trata de una instrucción. Bueno, Ojalá no. Ojalá que no sea así. Yo creo que Hipólito Mejía lo que tiene que hacer O es... de un loco que hay ahí exacto, excesivamente celoso. debe llamar a su escolta y llamarle la atención y decirle que tienen que tener un comportamiento más delicado con los miembros de la prensa. Especialmente con una dama. Eso le iba a decir, porque en este caso se trató de una dama, don Silvio, y eso no le hace ningún bien a su campaña política, muy por el contrario. Los opositores de él deberían hacer un anuncio con esos incidentes. Estamos en plena campaña. Y tirárselo en la cara a la gente de Hipólito. Exactamente. Los opositores de Hipólito se van a aprovechar de cualquier circunstancia, don Silvio. Mira, Víctor, hoy hubo varios atentados en Bagdad, así es, en Irak, y murieron 36 chiitas que iban en una actividad religiosa, en un desfile. Una procesión, como le llaman ellos. ¿No? Una procesión. Y como le llamamos nosotros también. 36 personas que iban en un acto religioso. Yo le digo, ¿a dónde que quieren llegar con el odio en Irak? Chiitas y sunitas. Chiitas y sunitas viviendo en el mismo paisito. Y en una lucha que no tiene ningún sentido por diferencias religiosas. Ni ninguna perspectiva. Exactamente. Los chiitas son una mayoría, alrededor del 60% de la población iraquesa. Y los sunitas son el 30%. Y los otros, los que están al norte de... No recuerdo cuál es la otra etnia de los... La etnia esta que es en Turquía, que hubo el incidente el otro día, es el 10%. ¿Por qué no pueden ponerse de acuerdo para que cada uno viva conforme a sus principios religiosos sin intervenir en el otro? Y mira que son musulmanes los tres. Claro. Solo que son diferentes interpretaciones. Evangélicos y católicos. Claro. No, y en el caso de los chiitas y sunitas, don Silvio, son islamistas con diferentes interpretaciones de un mismo libro. Del mismo libro. Es increíble, Dios mío, cómo no pueden ponerse de acuerdo. Y usted mencionaba un caso, yo estaba haciendo señas ya, ayer en Nigeria. Los kurdos son el 10%. El caso, don Silvio, de Nigeria, entre musulmanes y cristianos, también una cosa cuando absurda. las religiones lo que deben profesar es el amor y el respeto, sobre todo la vida, ¿no? Así mismo es. Señores, se nos acabó el tiempo. Le damos las gracias por estar con nosotros, Víctor y Silvio Erasme Peña. Esperamos que estén mañana con nosotros en el último programa de la semana, que les prometo que será muy bueno, porque lo vamos a elaborar con perspectiva de que lo puedan ver el lunes otra vez. Hasta mañana. Así es.